Bueno, como siempre, compartimos las distintas entrevistas que va realizando Manuel Antonio Garretón en su viaje, en su periplo a través de las distintas disciplinas de las ciencias sociales, con distintos académicos y académicas de estas. Y dentro de este grupo selecto está María José Reyes. María José Reyes es psicóloga. eh, Trabaja en el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile y ha hecho numerosas investigaciones sobre memoria, con una perspectiva naturalmente donde está la temática de la vida cotidiana, las prácticas, el desarrollo de la vida en los territorios, en fin, una serie de investigaciones que la verdad es que es interesante vislumbrar la posibilidad de una lectura desde una matriz teórica y conceptual como la de la psicología y la psicología social, además de obviamente las interacciones con las otras disciplinas. María José Reyes, entonces, es una interesante entrevista la que vamos a disfrutar con Manuel Antonio Gardón. No puedo decir que la conozca demasiado porque llevamos mucho tiempo sin coincidir en alguna instancia, pero María José, para decirlo en simple, es de mi época en la facultad y por tanto la conozco y teníamos varias amistades en común, así que eh, muchas veces coincidimos en cumpleaños y cosas así. No es que se vayan a imaginar ustedes que yo iba mucho de fiesta, pero bueno, alguna vez iba, ¿no? Y para sentarme allí, ¿no? Por supuesto. Así es que María José aprovecho de mandarle un saludo en la distancia. Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que llega a ustedes por la Radio Universidad de Chile todos los lunes y que se transmite después en muchos podcasts y que es posible, parte muy importante, gracias al auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social y del programa del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, adjudicado por concurso. El tema de hoy es uno que ha tenido una enorme importancia, surgimiento o resurgimiento en los últimos años, quizás en la última década, para ser más preciso, desde el término de la dictadura, pero que tiene también muchas otras expresiones. Es el tema de la memoria. García Márquez decía que la vida no es lo que uno ha vivido, sino cómo uno la recuerda para contarla. Y este tema ha sido especialmente importante en todo lo que es el proceso post-dictadura de democratización, de justicia. Y en los países de América Latina, curiosamente, tomó mucho más importancia que en países como España, por ejemplo, que desde hace poco tiempo, están recién planteándose este tema de la memoria. La memoria, por supuesto, no es solo sobre la dictadura o los grandes crímenes que se hayan cometido. Claro que cuando se trata de sociedades en las cuales esos crímenes fueron muy brutales,
eh, y afectaron a muchas poblaciones, dejaron mucha huella en las nuevas generaciones. Y entonces el modo como esas generaciones viven, piensan, imaginan la sociedad, pero también imaginan lo que fue el pasado, tiene que ver estrictamente con este tema de la memoria, de cómo se recuerda, de qué se recuerda y cómo eso se proyecta de alguna manera, está presente en lo que uno quisiera que fuera para más adelante. Nuestra invitada de hoy es una de las grandes estudiosas que hay en este país sobre el tema de la memoria. Y lo ha abordado con un equipo de investigación, con proyectos de Fondesit, de los fondos de investigación que existe, con colegas de otras universidades, digamos desde diversos ámbitos, pero uno diría básicamente dos. Uno, la memoria intergeneracional, por decirlo así. Cómo las nuevas generaciones recuerdan, cómo han aprendido a recordar o a saber qué es lo que era o qué es lo que fue la dictadura, puesto que no lo vivieron. Y por supuesto, está la memoria de los que de alguna manera vivieron eso. Y ella hace en su estudio precisamente una distinción entre los tipos de generación. La generación actual, que está siendo afectada de alguna manera por esa memoria, la generación que vivió el acontecimiento y una generación rara, que no tiene discurso o relato o visión clara de lo que pasó. Y el otro tema, y al cual también nos vamos a referir, es la memoria en los barrios críticos. En un estudio hecho en un barrio crítico, fundamentalmente en La Legua, de cómo la gente reconstruye su presente y su futuro a partir, ya no de lo que sería, por decirlo de alguna manera, la memoria nacional, sino la memoria de vida, de lo que ha sido la vida cotidiana en un territorio, en un lugar específico, como es el caso de La Legua. Entonces, quiero llamar la atención que este tema va a resurgir con mucha fuerza el próximo año, en que se cumplen los 50 años del golpe militar. Y por otro lado, en 5 o 10 años más, una de las memorias emblemáticas va a ser el tema del estallido. Hoy día todavía está muy fresco, casi no forma parte de la memoria, forma parte casi de nuestra vida cotidiana, pero en el futuro sí va a ser un punto de clivaje. Los que lo vivieron, los que no lo vivieron y los que, cómo lo recuerda tanto los que no lo vivieron como los que vivieron, porque la memoria además es algo que va transformándose y que se va nutriendo de los nuevos acontecimientos. Bueno, María José Reyes es nuestra invitada de hoy, es psicóloga de la Universidad de Chile, magíster y doctora en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Psicología y coordinadora del núcleo Vidas Cotidianas en Emergencia, Territorios, Habitantes y Prácticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Ella trabaja fundamentalmente, como hemos dicho, la construcción social de memorias y las vidas cotidianas en relación precisamente con los efectos que tiene en esas subjetividades los acontecimientos que pasaron o hace mucho tiempo o recientemente, es decir, los acontecimientos que viven en la memoria.
María José, muchas gracias por estar con nosotros y yo quisiera partir precisamente por eh, leyendo tus trabajos, el primer campo, el de la memoria generacional, donde pareciera ser que hay un hecho central como, diría uno, constitutivo de la memoria nacional, que por supuesto recoge muchos otros, pero que es la dictadura militar y los, las consecuencias que tuvo en las vidas de la gente, sobre todo a partir del tema de los crímenes y violaciones de derechos humanos. ¿Es así? ¿Es un referente o es una cosa que ya está en una memoria diluida en la vida de la gente? Y eso depende, tú lo dirás, de las generaciones. Bueno, primero darte las gracias por la invitación, Manuel Antonio. Digamos, un gusto poder conversar sobre estos temas contigo. Eh, Quizás partiría planteando que sí, uno podría decir de que el periodo de la dictadura y sus efectos es un referente en las distintas generaciones actuales, pero que se manifiesta de modo distinto, no solo respecto a cada generación, sino también respecto a cómo se van relacionando estas generaciones, ¿no? Y por lo tanto, esa referencia al pasado de la dictadura no cobran ni los mismos sentidos, ni las mismas centralidades, ni tampoco subjetivan del mismo modo. En particular, digamos, yo diría que en nuestra vida cotidiana, porque claro, uno podría pensar el tema de la memoria respecto a la dictadura militar en términos mucho más político-institucionales, ¿no? Y que ahí hay estudios, hay planteamientos y uno lo puede visualizar mucho más claramente cuáles son las apuestas más institucionales respecto a ese pasado. Pero en particular a mí me ha interesado poder captar qué es lo que pasa en la vida cotidiana respecto a esas memorias y cómo se van constituyendo esas memorias del pasado reciente, en particular en su momento, digamos, de la dictadura militar. En ese sentido, claro, uno podría ver cómo las distintas generaciones la van articulando. Cuando uno piensa, por ejemplo, en una generación que no ha vivido la dictadura, y uno indaga sobre sus formas de recordar en la vida cotidiana, lo que aparece, digamos, es efectivamente que, lo voy a poner en estos términos, ¿no? Los jóvenes tienen que decir algo respecto a la dictadura. No pueden no saber algo de la dictadura, por una parte, pero tampoco pueden no tener una posición. Y ya por ese solo hecho empieza a ser un referente de cómo hacerlo, digamos, de cómo posicionarse al respecto. ¿Por qué tú dices que tienen que...? Eso es súper interesante. Quiere decir que hay algo en la sociedad que sigue vigente, que hace que tengan que decir algo. Porque en otras sociedades, sobre ciertos hechos que pasaron hace mucho tiempo, no se siente en la necesidad de decir algo. ¿Por qué los jóvenes tienen que decir algo sobre la dictadura? Porque ahí es lo que yo, digamos, lo plantearía en estos términos. Aquí hay una dialogía intergeneracional, ¿no? No es que ese pasado o esas memorias están ancladas solo en la generación, sino que se genera ahí una dialogía. Y en ese sentido, cuando digo dialogía, me refiero como a un diálogo donde son interpelados e interpeladas a decir algo al respecto, ¿no? Cuando aparecen las conmemoraciones, digamos, cuando aparece, por ejemplo, una fecha emblemática como el 11 de septiembre, y uno va a las romerías, ahí uno puede ver entremezclado, digamos, distintos pasados que aunan en la fecha, pero que sin embargo uno puede ver esas diferencias y esas heterogeneidades. Hay posicionamiento respecto a ese 11 de septiembre, pero no del mismo modo, ¿no? De alguna manera, los jóvenes se posicionan desde ese 11, pero desde una actualidad, pero tienen que posicionarse, tienen que decir algo. Por último, el decir no me compete, pero de alguna manera, y tal como tú dices, en términos de sociedad, es ese articulado, digamos, ese periodo como un punto, digamos, central para poder situarnos entre unos y otros,
¿no? Poder clasificarnos entre unos y otros y establecer un tipo de relación entre unos y otros, ¿no? En ese sentido yo diría que sí opera como un referente, pero cuando uno va a la cotidianidad, esos referentes uno ve que empiezan, digamos, a tomar distintos matices y formas según esos posicionamientos sociales generacionales en particular, ¿no? Por ejemplo, las conversaciones que se producen cotidianamente entre una generación que fue protagonista del pasado reciente, digamos, y de la dictadura en particular, la forma de conversación que se adopta con una generación que no lo ha vivido es básicamente una forma, digamos, bastante conflictiva en el sentido de que quien tiene la legitimidad de hablar es quien lo vivió. Y entonces cuando los jóvenes intentan plantear su propia posición, muchas veces lo que se produce ahí es algo así como que la generación protagonista dice, bueno, pero usted no lo vivió, digamos, no tiene mucho que decir. Por lo tanto, ahí lo que se produce como posición en los jóvenes es una suerte como de ilegitimidad de poder hablar sobre el pasado. Pero María José, una cosa bien importante. Cuando estás hablando de las generaciones que vivieron y generaciones que no vivieron, ¿estamos hablando más o menos padre e hijos o, o no? Estamos hablando, lo que pasa es que lo Padres y madres, interesante, hijos e hijas. uno lo podría decir así, podría pensarlo de esa manera, pero como lo hemos planteado en términos generacionales, es más bien, más que esa relación filial de padre e hijo, Sí, sí, sí. es respecto a si lo vivió o no lo vivió, ¿no? Y entonces cuando se produce esa conversación, cuando se conversa, se produce esa generación, ¿no? De quienes lo vivieron y quienes no. Independientemente de quienes lo vivieron, hayan sido como niños y niñas en dictadura o como adultos en dictadura, ¿se Ah, entiende? ya. Eh, Ya. entonces, más allá incluso eso de lo etario, tiene más bien que ver con Si se vivió o no cómo. se vivió. Exacto, Incluso hay una diferencia entre quien vivió como niño la exacto, dictadura y que ahora ya es bastante mayor, digamos, y quien no vivió eso. exacto. Incluso aunque ya sea mayor, ya no es niño. Y lo complejo, a mi parecer, de esta, digamos, lo voy a poner así, ¿no? Como este criterio que se produce de el que vivió y el que no lo vivió, eh, uno de los grandes problemas es la imposibilidad de poder conversar y elaborar ese pasado, ¿no? Porque cuando se produce este conflicto de finalmente la ilegitimidad del habla, en el caso de los jóvenes porque no lo vivieron, por ejemplo, lo que hacen los jóvenes frente a esta posición es muchas veces, bueno, entonces empiezan a hablar de lo actual, ¿no? De lo que compete respecto al presente. Y en ese momento, una generación que es protagonista dice, bueno, pero es que el presente no se puede pensar ni conversar si no es con el pasado. Es decir, la importancia de poner el pasado también, ¿no? De lo sucedido como un punto relevante para esa conversación del presente. Y por lo tanto, lo que se produce a la vez ahí con los jóvenes es, bueno, pero es que el pasado ya pasó y lo que importa es el presente. Entonces, una de las cuestiones que he podido ir viendo en estas conversaciones intergeneracionales es una suerte de ilegitimidad del habla, ¿no? Y que es mutuo y que justamente no propicia el debate, la conversación, digamos, incluso obviamente la confrontación respecto a cómo poder elaborar ese pasado, en el entendido que eso también nos da ciertas orientaciones respecto al presente. Por ejemplo, cómo coexistir y convivir con las diferencias. Dime una cosa, a propósito de eso, tú decías en ese estudio, ustedes decían que el lugar principal de conversación de llamémosle, estigma, evento, que es la dictadura, el lugar de conversación tiende a ser la familia. Que ahí se produce, como tú lo acabas de decir, el hecho que hay la autoridad, no la autoridad, pero digamos, hay quienes tienen la autoridad de haberlo vivido y quienes no, y que se sienten entonces deslegitimados, porque no tienen nada más como los instrumentos frente al otro. Y
lo que tú sacabas como conclusión, y eso me parece muy importante, es que entonces no hay un relato generacional de las nuevas generaciones. Uno de los estudios que realizamos fue previo al estallido, ¿sí? Em, y que lo que aparece ahí es cómo los jóvenes en su vida cotidiana recuerdan el pasado, y esto es muy interesante porque ese estudio lo realizamos a propósito de lo que tú comentabas, que ya van a llegar los 50 años de conmemoración, digamos, del golpe de Estado. Ese estudio lo realizamos cuando fueron los 40 años de conmemoración, es decir, estamos en un escenario, digamos, público y político donde la conmemoración fue muy relevante, ¿no? O sea, habían muchos eventos conmemorativos y por lo Y tanto... recién habían estado las movilizaciones 2011-2012. Exacto, entonces uno lo que podría pensar es, bueno, aquí lo que va a aparecer en la vida cotidiana de estos jóvenes es recordar el pasado a propósito del espacio público, básicamente, ¿no? De todo lo que sucedía ahí. Y extrañamente encontramos básicamente lo contrario. Es decir, cuando empiezan a dar cuenta de cómo recuerdan ese pasado, es principalmente en lo que sucede en los espacios cercanos e íntimos, particularmente en lo familiar. Eh, y entonces es muy interesante porque además no es que sean conversaciones al modo de la que estamos haciendo acá, ¿no? Sino que son más bien acotaciones, conversaciones interrumpidas, digamos, a propósito de las noticias, a propósito de un programa de televisión, pero donde esas conversaciones son llevadas básicamente por quienes protagonizaron ese pasado, y donde los jóvenes no son siquiera, digamos, el lugar al cual se les está dirigiendo esa conversación, sino más bien son conversaciones a la pasada, salvo, digamos, en aquellas familias que vivieron directamente la violencia política. Ahí, digamos, es otra configuración, porque ahí sí que se produce una suerte de, si bien el habla la lleva principalmente la generación protagonista, hay una posición de escucha activa por parte de los jóvenes de esas familias, ¿no? De una conversación, o sea, de una escucha activa y por lo tanto de una elaboración también, un espacio de conversación que posibilita justamente como es la noción de conversar, que tiene que ver con la idea de una hospitalidad, ¿no? Hospitalidad respecto a un otro, ¿no? De poder escuchar a un otro y poder derivar desde ahí otras formas y otros sentidos. Eh, pero en otros jóvenes que no son desde esa posición, digamos, en general uno podría decir que son actores, actrices que escuchan pero tratan de escamotear de alguna manera estas conversaciones, justamente porque no hay legitimidad de su propia habla, no hay un lugar para poder elaborar eso, eh, pero creo que también ahí hay una potencia, me parece a mí, digamos, y la potencia tiene que ver con que aún hay espacios donde se recuerda y donde es posible justamente poner el tema en el centro y poder pensarlo respecto al presente. Pero María José, lo estamos pensando, porque eso último es clave, pero es lo mismo la conversación intergeneracional entre quienes, digamos, fueron las víctimas de la dictadura y quienes no fueron las víctimas. Entre los que no fueron las víctimas, sino que está, digamos, una mitad de la población que apoyó a la dictadura, ¿hay o no un cuestionamiento de los jóvenes de ese bando, de ese lado, a los mayores o los adultos que vivieron la dictadura, pero que no la vivieron como la dictadura, la vivieron como un acto de liberación, digamos, independientemente de todos los crímenes que cometían? Esa, digamos, es una pregunta compleja en este sentido. Cuando uno indaga sobre jóvenes que son parte más bien de familias del mundo militar, por una parte,
o de familias que en su momento apoyan, digamos, la continuidad de Pinochet, ¿sí? Y que ideológicamente uno podría, digamos, pensar en el lado de la derecha. Lo que se produce en esos jóvenes es complejo en términos de que uno podría decir lo siguiente, ¿no? Hay una verdad compartida. Hubo violación a los derechos humanos y eso no se puede negar públicamente, ¿no? Y por lo tanto, lo que aparece ahí más bien es una suerte de ¿para qué seguir hablando del pasado? La necesidad de volver al presente, por una parte, eh, y por otra, lo que aparece es una suerte de justificación respecto a sus propias familias, ¿no? En el sentido de, es, digamos, de la familia militar, pero no vivió en esa época. O sea, de alguna manera siempre hay alguna forma donde se exime, ¿no?, al propio familiar como parte de esa posición, ya sea del mundo militar o sea desde la derecha, ¿no? Como en ese sentido, a mí me parece que ahí, digamos, hay una conflictiva que no se ha logrado tampoco elaborar, eh, y que hay una suerte de conflictiva que se le produce al joven en tanto parte de una sociedad que asume esta verdad, pero también una familia que tiene cierta lealtad, ¿no? Y que es un soporte, ¿no? ¿Tú crees que eh, lo que se viva el próximo año puede llevar a la conformación de un relato más, digamos, en las generaciones que no vivieron, y que tú señalas que más bien hay como un discurso hecho de retazos, de jirones? No hay el relato, porque uno podría decir que hay el relato de los vencedores y hay el relato de los vencidos en las generaciones que lo vivieron, y que en las generaciones que no lo vivieron es más complejo. ¿Tú crees, y más complejo, que se puede llegar a un relato? Porque yo sigo pensando que el clivaje principal de la sociedad chilena, eso yo entiendo que es muy discutible, el clivaje central de la sociedad chilena es el bombardeo a la moneda, lo que se va a conmemorar en el próximo año, y digamos lo que fue la dictadura. Ese es el clivaje central. Al final, y eso a mi juicio tiene este dato emblemático, que la votación de Boric frente al máximo representante de Pinochet en la tierra, ¿eh? 55, 44, exactamente la misma votación que en el plebiscito del 88, exactamente la misma, 55,9, 44,1. Entonces uno dice, ese clivaje está aún así latente, está presente y se escurre, se mete en todos los otros conflictos. Es posible que a los 50 años pueda irse más allá y que la sociedad llegue a tener, la palabra reconciliación yo creo que es muy mala, yo creo que no da cuenta, pero que se puede tener un cierto relato de que hay ciertas cosas que nunca debieron pasar y que hubo quienes la cometieron, y a partir de ese dato central, la posibilidad de reconstruir una comunidad política que el país no tiene hoy día. Lo encuentro difícil, lo encuentro muy, muy complejo y muy difícil. ¿En qué sentido? Digamos, pensando como en lo que he ido encontrando, digamos, tanto en los discursos como en ciertas prácticas de quienes no vivieron la época de dictadura, y sobre todo también pensando en esta distinción que me hacías, bueno, ¿qué pasa con aquellos jóvenes, por ejemplo, que vienen y provienen de familias de la derecha, del mundo militar, etcétera? Ese 44%. Asumen que hubo violación a los derechos humanos, lo señalan, pero la forma de señalarlo tiene que ver con muertes, pero no lo señalan como violación a los derechos humanos necesariamente, ¿no? Y que es muy importante el cómo se nombra, de que hubo muertes, pero es muy distinto decir muertes a decir violación a los derechos humanos.
no se aluden a responsables, ¿sí? Y si es que se aluden a responsables, vuelta, digamos, a lo que ya hemos escuchado tantas veces, los responsables son individuos, ¿no? Que de alguna manera fueron contra lo que dice una institución, no es una responsabilidad institucional. Entonces, claro, lo complejo es que no se asume una responsabilidad social, digamos, propiamente sobre lo sucedido. Y mientras no se asuma aquello, me parece complejo el pensar ahí en un relato. Lo que está claro es que no a la violencia, pero así de abstracto. Y esa violencia no tiene rostro, ¿no? Y cuando no tiene rostro es muy complejo porque es como un abstracto y no hay que hacer con eso, ¿no? Mientras, digamos, por otra parte, están aquellos que efectivamente le ponen rostro y le ponen un nombre, ¿no? Que yo creo que no es menor el cómo se nombra en ese sentido, o sea, no es solo el nombre, sino que en ese nombre se inscribe también cierta forma de entender no solo ese pasado, sino el cómo entender el conflicto y por lo tanto el cómo se puede enfrentar. Bueno, desgraciadamente nos tomó el tiempo. Yo hubiera querido que habláramos, lo vamos a hacer en otra ocasión, sobre tus investigaciones más recientes de la memoria y las políticas de memoria posible en los barrios críticos, fundamentalmente el caso que, que fue muy importante en la época de la dictadura y posteriormente, que es el caso, digamos, de La Legua, donde la memoria ahora ya no es solo memoria de dictadura que reproduce algunos de los temas que aquí se han señalado, es la memoria de una vida complicada, con temas de violencia permanente, con temas de narcotráfico, etcétera, y entonces población que ha sido a su vez, como tú lo señalas bien, intervenida. Y entonces, ¿qué rol juega la memoria en eso? Vamos a tener que dejar eso, desgraciadamente, Ni un problema. para otra ocasión. Te agradezco mucho, María José, la conversación contigo, porque es un tema sobre el que en los próximos tiempos vamos a tener que volver, y muchas veces, sobre todo pensando en el próximo año en que se cumplen los 50 años del golpe militar y el comienzo de una dictadura eh, que cuesta narrar lo que fue, pero que claramente cambió la historia del país, yo diría, para siempre. Y yo solo agregaría como la importancia de poder eh, escuchar, ¿no? No solo a quienes protagonizaron, sino a quienes no protagonizaron directamente, pero que en ese no protagonismo también están haciendo memoria de lo sucedido. Exacto. Es súper No importante eso. exacto, que no es solo que estén reproduciendo, sino que justamente están produciendo memoria de lo sucedido y cómo esa memoria va a ser muy relevante también respecto a cómo nos estamos proyectando, ¿no? Y cómo estamos viviendo el presente. A mí me parece central no solo ver el tema ahí de lo generacional, que es muy relevante por esta idea que te hablaba antes de la ilegitimidad del habla cuando no se ha vivido, sino también la heterogeneidad que hay respecto a las inserciones y posiciones sociales. Efectivamente, las memorias, como tú dices, de un barrio crítico son muy distintas a las de otro tipo de barrios y cómo ahí la violencia ha permeado, y lo podríamos decir así, cómo viven una suerte de continuidad de la violencia y la dictadura, como tal como ellos mismos los dicen, ¿no? Ellos lo dicen así, ¿eh? O sea, Sí, uno puede ver en en los murales nomás cómo se ve una continuidad de, digamos, de esa violencia por parte de la dictadura versus la violencia de la intervención estatal. Sí. ya, pero es también, y es la percepción de no ha cambiado nada, esto es igual, o hay, No, ya.
Hay diferencias porque efectivamente desde los años 80 con la introducción de la droga, claro, las dinámicas empiezan a cambiar también, ¿no? O sea, aquí hay una suerte de violencia que uno lo podría decir así, que han tenido que vivir, pero que también ha tenido mucho que ver con la intervención estatal. Y que, claro, generalmente se le plantea, digamos, esta violencia a propósito del narcotráfico. Sin embargo, digamos, no es la única tipo de violencia a la que se ven enfrentados, sino también a una intervención estatal que ha permeado toda la vida cotidiana y que han tenido entonces que armar una vida cotidiana a costa de una intervención continua, ¿no? O sea, vivir todo el tiempo con policías, digamos, en la esquina, y una niñez donde uno todo el rato está viendo armas es muy distinto a cualquiera otros barrios, digamos, aquí mismo de Santiago. Y sin embargo eso no se ha visualizado del todo, que me parece, digamos, también central, cómo pensar ahí, por ejemplo, estos procesos de memorias en contextos donde el conflicto y la violencia sigue siendo presente. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por esta última nota que yo creo que también es muy, muy importante tenerla en entender que para muchos la experiencia contada o vivida de la dictadura no se borra, pero hay también, y sigue siendo lo grave y lo que fue, pero al mismo tiempo hay otra experiencia de violencia que la viven cotidianamente y desde hace mucho tiempo. Bueno, muchas gracias, María José. Muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditoras. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.